El ocio es peor que la imposición del trabajo. Debe reconocerse que las personas tienen el único propósito en sus vidas de ser orientadas o consagrarse u ofrecer un oficio en particular. El ocio es adverso porque, además de no generar riqueza, solo genera gastos, o en su defecto convierte el tiempo libre en verdadero vicio. El proceso es sencillo. La mente nunca descansa, obsesiona al hombre con hacer algo. Al no encontrar algo productivo, encuentra en las drogas, el juego, el alcohol, unos alicientes expresos para sus días de tedio. Porque eso es lo que se siente, un aburrimiento que carcome la tranquilidad. Por tanto, si no se sabe manejar, es mejor estar ocupado que ocioso. La mayoría de los humanos poseen las mismas características y unos pocos son unos seres excepcionales, hablando de su entendimiento, por supuesto. Es decir, nacen con dones especiales para el aprendizaje, sobre todo para las ciencias exactas, como lo pueden ser las matemáticas. Pero en general los hombres promedio tienen las mismas fortalezas que individualmente requieren, o en su conjunto la misma habilidad y potencia para el desarrollo de un trabajo determinado. Por ese motivo, sin importar quién se es, se vive de igual manera y se ha convocado a todos a una estructura inamovible de regulación de su razón, educarse para trabajar y trabajar para vivir. En el ser humano conviven dos tareas. Una que le pertenece a la economía, que es la utilización de ese ser humano como un objeto de la producción en masa. Pero a medida que pasa su adolescencia se hace más claro al organismo que hay otra función y una dirección propia, la que lo llama a cumplir con los deberes de su propia naturaleza, con la que se tiende con apremio hacia ella y deconstruye las capacidades laborales para esos propósitos. Se le enseña al hombre que en su largo periplo de adiestramiento, que para vivir en sociedad además de trabajar debe tener unos estándares en su comportamiento humano, expresamente unos que van en contra de su naturaleza, con el fin de apaciguarla, mantener la raya, no consentir en sus deseos desaforados, no permitirse los excesos y los pensamientos repetitivos libidinosos. Sin embargo, estos se tratan de un impulso, una necesidad imperiosa hacia los goces del sexo que lo impulsa su propia naturaleza, como sus vísceras a el hambre, a surtirse de comida, y su cuerpo extenuado cuando siente sed con la necesidad de una bebida. Por otra parte, su mente lo conduce para salir de su aburrimiento a botagar su pensamiento de preguntas, lo que conlleva la reflexión irreflexiva de problemas insolubles, como pensar en filosofía y en cierta forma todas las artes como la música y la pintura. Pero ¿acaso el ocio es simplemente reconocido como pereza o vicio? ¿O eso es ocio? El ocio es lo que hacemos también en la normalidad. Es una funcionalidad para la que se fue adiestrado, un trabajo que hace falta, una empleabilidad que se desarrolla, es una carrera, es un oficio específico. En todas estas direcciones el ocio toma posesión de los cuerpos, porque entiendo por ocio lo mismo que rutina, lo mismo que vicio, lo mismo que perder el tiempo. No existe por tanto diferencia entre rutina, vicio y perder el tiempo. El plan es simple, el plan es simple, sacrificial. La unión marital, la búsqueda de pareja, la búsqueda del amor, que no es más que la búsqueda de sexo para el apareamiento, con el fin gen- genético de seguir procreando seres similares y mantener la especie. Es un adiestramiento que no siente otro fin que el hombre acepte su triste destino. La economía, un mundo artificial, y la naturaleza, un mundo originario de la especie, están llevados a consentir que no hay otro sentido de la vida más que la familia. Conjuga el motivo de la existencia con la disciplina del trabajo. Se tiene que trabajar, ya no para sobrevivir simplemente como ser individual, sino para el propósito de mantener a la familia y ser feliz. Ese es el fin para que fuimos creados, ser explotados con la recompensa del sexo y la aceptación.
El hombre finalmente sucumbe al ocio, se entrega a él de por vida. Todos se encargan de acabar con su vida. Se dice que el más dañino de ellos es el que lo atrae a una finalidad obtusa, inconclusa o simplemente concebida por el deseo improductivo. Aquel que no genera rentas ni ingresos, sino gastos y por tanto ruina. Naturalmente es probable que el hombre encuentre una finalidad en el ocio que convierta en una actividad lúdica autónoma y consciente, que esté acorde con su mejoramiento físico, como lo realizan los deportistas aficionados por su salud, por un hobby, para entretenerse o mejorar, mantener su figura, como una forma de perder el tiempo, una forma de distracción. Si eliminamos la rutina como concepto de ocio, se elimina determinar ser utilizado como herramienta y el gusto por el trabajo como ocio, porque se trata de una actividad productiva que genera dinero. Determinamos ocio entonces como una especie de actividad que es necesaria para la vida humana, pero que no genera ningún beneficio sino un gasto o en su defecto un tiempo en la actividad que se desarrolla en un lapso. Por tanto, es un trabajo que se desarrolla y se despilfarra. Sin embargo, hay personas productivas en lo que podemos llamar labores lúdicas, que los tiende a ella, su talento natural y se convierten en grandes atletas, jugadores profesionales de juegos de azar. Por tanto, el obstáculo no es encontrar el enfoque, sino que el talento pueda salir a relucir. Tal vez la misma tarea productiva pueda ser el mismo obstáculo. Un buen escritor o un músico con talento, una buena voz o la capacidad de pintar y dilucidar otros mundos, se ve enormemente diluida por la carga de la vida laboral de oficina, de investigación, burocracia o de papeleo que es indiferente al genio. Es un obstáculo. La gente radicaliza el hecho de trabajar porque se afirma que aquel que no trabaje pone en juego la supervivencia. Las destrezas lúdicas se oponen por sí mismas a la oficina, a la industria, al mecanismo en que se convierte cada ser humano. Generalmente, la gente suele llamar a sus talentos pasatiempos y contentarse con ellos como efectos pasajeros y superficiales, cuando podría ser su verdadero regalo divino y por no haber participado de ello, la capacidad de atrofia aumenta y los genios desaparecen entre la vastedad de la sociedad, sin que se sepa que aquello que fue encontrado como la chispa vital de la vida, el propósito intrínseco, no fue tomado más que por ocio, como un pasatiempo, una parte en la que se dedicaba sus noches o sus fines de semana, algo que no renovó el éxtasis y su encuentro, sino que simplemente lo deformó todo, hasta que el cuerpo y la mente dejaron de participar activamente en ello, hasta el olvido. Claramente no hay compensación en ello. La vida no ofrece ningún aliciente, solamente exige lo absurdo, la continuidad de su sinsentido. Por eso contamos con hombres poco evolucionados que hacen y repiten lo mismo, que la vista solamente les llega hasta sus intereses, porque esta vida no les permite sacrificarse por el don. Lo único que les ofrece es empezar y finalizar siempre lo que llaman una verdadera vida, que no es más que el normal envejecimiento y desmedro del cuerpo en una vida natural, en un progreso individual pausado y lento, entre los estudios y trabajos mal pagos e insatisfactorios, arrojados todos genios y sus talentos a la misma bolsa, cómo cómo desembocan las recepciones de los materiales en los basureros. El hábito y la frivolidad se imponen en el terreno. Generalmente se excluye tanto al inferior, al que se reconoce como retardado de cuna, como a la seriedad del intelectual, al que nace con un don. Todos parecemos inexpertos viviendo una vida parasitaria sin convicción.
Es común que alguien demuestre su desazón con esta rutina productiva como medio de protesta a favor del ocio, concibiendo una forma de escape, determinando que ante lo absurdo lo mejor no es la ignorancia, sino restarle importancia. Pero lo que informan las leyes, los antiguos proverbios, expresiones y augurios es que el ocio es pecado y las consecuencias de las transgresiones más simples en este aspecto, adentrándose a su concepto y su disfrute, nos conducen a todos, a los que se entregan a ellas, a una esclavitud y una dependencia vergonzosas. Del ocio deriva el vicio, y en cierta forma tienen razón porque no hay peor consejero que una mente desubicada que nos entrega al estándar. Los curanderos del alma ejercen su superflua sanación con simples consejos que mantienen a las mentes inquietas en parsimoniosas. Para conocer el destino, lo mejor es buscarse un oficio o entregarse a una vida seria, ya que un ocioso, por su incapacidad de enfocarse en la cadena de producción, no puede convivir en sociedad, simplemente porque si no tiene talento sería una carga para sus padres, o en efecto una carga para el sistema, ya que si no es productivo, debería un estado de bienestar otorgarle un subsidio, ya que el principio de este mundo es simple, que todos participen en una rutina de producción, en un trabajo que genere ganancias y que por medio de este trabajo desarrolle su proyecto personal individual. Tendiendo a cumplir su proyecto personal, se constituye entonces el proyecto general de la sociedad, que no es más que consumo en demasía con el fin de recaudar más impuestos para que las instituciones subsistan, para que las ciudades y los gobiernos no desaparezcan. Ese también es el fin del sexo, el amor y la familia. Crear más individuos con el fin de generar mayor cantidad de deberes en ellos y cobrarles impuestos. Como el gobierno no cree en los sueños, solo le interesa el consumo. Puede promover el ocio, pero solo si éste es un factor de intercambio económico y solidario en impuestos. Por eso escuchamos hablar a los políticos de una ciudad 24/7 para dinamizar la economía, promover el deporte, con el fin de que las empresas que despliegan las ventas de artículos deportivos perduren, progresen y vendan. Tal vez los parques públicos puedan ser una excepción y las bibliotecas gratuitas, pero esto en general es una máquina económica que lo permea todo, hasta lo más sagrado. Esto demuestra que la salud y la muerte son una gran empresa de inversión y negocio. Todo es susceptible de venta, hasta el cuerpo, para el disfrute del sexo. El hombre, a las claras se le nota que no es perfección, es un cúmulo de imperfecciones que camina. Generalmente no le importa su entorno ni se pregunta por qué existe. Tampoco le interesa cómo funcionan las cosas, ya que todo lo da por dado e incluso todo lo da por entendido. No encuentra ninguna diferencia entre las cosas, menos sabrá si vive o no vive en una simulación en la cual es una especie de títere. No le importa nada más que nimiedades. El ocioso por lo menos tiene las características de preocuparse más por descansar que en perjudicar o seguir igual. Pero la falta de espíritu de observación es de tal importancia que no se reconoce que las cosas más inmediatas están mal o carecen de sentido, y por tanto siempre caemos en los mismos errores de siempre. De la falta de interés en nosotros mismos proceden todos los vicios corporales y morales de los individuos. No sabemos qué nos perjudica en el terreno de la vida, pero también lo hace el ocio productivo, la rutina, que nos carcome, nos envejece, nos vuelve intranquilos. Es una rutina que termina por acabar con todo el deseo de vivir, que hace pasar desapercibidas las sensaciones de la naturaleza o de la calma. A esto se le suma el interés por el ocio improductivo, que hace referencia a darle una excesiva importancia a los impulsos primarios, el sexo, la comida y el sueño. Por lo tanto, se hacen siempre las mismas mezquinas reflexiones, ignorantes repeticiones todo el tiempo. Esto hace de la tierra un campo de perdición, por uno y por otro lado. Uno porque no cesa
y uno porque no otorga la felicidad, y el otro porque otorga placer, pero generalmente genera la ruina. Pero no es por falta de cordura que el hombre se entrega de esta manera a la rutina o a la perdición. Es por pereza de reflexión. Por ocio entonces el hombre se pierde en la producción, en el trabajo y el consumo. Y por otro lado el hombre se pierde en el consumo improductivo y el vicio. La similitud es que los dos dan como resultado la ruina y nunca le otorgarán una felicidad duradera al hombre. Hay demasiado amor sin objeto, demasiado significado sin sustancia, demasiada espiritualidad en medio de una totalidad material. El hombre ha convertido esos espíritus, esos fantasmas en algo importante, en algo que escatimar, en algo por lo cual responsabilizarse, en un encuentro magnánimo, significando que Dios es amor. Y al no existir ha convertido en todo el significado de esa palabra en una ociosidad. El amor no existe o no sirve. El hombre tampoco es digno de amor, porque es un ser que es falto de espíritu, es un simple gusano, movido por sus impulsos. Hay entre algunos de ellos una complicidad cariñosa, tal vez una especie de convivencia, pero en los dos no existe motivo alguno para algo entrañable. El hombre busca lo que no ve, lo abstracto, pero siempre encuentra sueños. Copula su mente con estas visiones espirituales, avisora mundos diferentes a los que encuentra bajo sus ojos, hace nuevas consideraciones respecto a su mente, inventa un sinfín de mitos tratando de explicar el significado de aquello que es inmutable como la materia. El ideal abstracto se elige solamente por pobreza de corazón, al no tener el hombre nada que hacer en el mundo, porque ha sido entregado al mundo como presa y ha de sobrevivir casi que en total indefensión, elige un objetivo de reivindicación que lo encuentra en la esterilidad de todo aquello que él mismo ha inventado que existe. El hombre no es una idea, pero dado que se encuentra solo en su ociosidad, ha nacido para ser esclavo de alguien. Como entre los hombres se temen, pues no encuentra más que la ilusión como un poderoso elixir para sanar su falta de sentido. Entonces reclama a Dios, un ser todopoderoso que él mismo lo ha inventado en su sobrante tiempo. Todas las afirmaciones apasionadas, las luchas incesantes no son más que el reflejo de la ociosidad del hombre, de su inagotable ansia de ser fructífero, de no quedarse quieto, de conservar una inercia en la actividad, un movimiento hacia algo inimaginable o imaginable, pero supravalorado. Y no encuentra calma en nada, en ese nulo negativo. Realmente cree que su pensamiento lo va a llevar a un profundo y positivo descubrimiento, que ha de revelarle en un tiempo la realidad, porque observa que su pensamiento es un instrumento de la percepción. Entonces, detrás del telón que surge en su validación de la estructura espiritual, encontrarán una armonía primigenia que sobrepondrá o que se sobrepondrá sobre el caos infinito que encuentra en cada paso que da. Defiende a sí mismo su constitución, porque según su propia observación de sí mismo, el hombre es el único que puede revelar la verdad, porque posee un aparato cognoscente maravilloso que lo hace superior y por lo tanto mejor que todos los seres vivos con los cuales cohabita. Y lo que no ha aprendido es que él mismo no sabe vivir, no ha aprendido que lo único que existe es la naturaleza y que lo único que le pide su ser inmediato es que cese a sí mismo de multiplicarse. Lo mismo que hace por ocioso, ya que a falta de mayor entretenimiento, se observa el sexo como el único gran anhelo, consuelo, sueño, deseo. No es más que un gran señuelo de los insulsos y tristes seres que trabajan para una energía sin propósito, que genera más seres con sus esencias, sin propósito, sin fin específico. Los pensamientos que pretenden guiar nuestro mundo en nombre de la revolución de algo mejor
se han convertido en realidad en ideologías de consentimiento, en un elemento social para reivindicarnos como especie, para hallar en nosotros mismos un objetivo propio, una razón para vivir. Si bien se afirma que el hombre está acabando su mundo, lo que realmente esconde es su único sentido, encontrar una técnica privada y hacerla pública para su aniquilamiento. No genera nada, es rebaño y sin embargo no brinda ningún servicio. Él mismo se ha santificado y ha puesto como uno de los peores pecados comerse a sí mismo o a uno de los de su especie. No ha obedecido a su nihilismo, se ha escondido, se encubre sobre grandes significados elocuentes, les llama así sentido de la vida, razones para existir. Se olvida que lo único seguro que tiene es la muerte porque ni siquiera su capacidad reproductiva está asegurada, y sabe muy bien que no podrá librarse de su mortalidad, por tanto cree que este mundo pretende una estancia temporal, el origen de todo un mundo espiritual, inmortal, que florecerá después de que deje este mundo. Entonces todos nos convertimos en ángeles guardianes y fantasmas, pero solo somos simples personas, cuerpos endebles, que al momento que sus signos vitales se han ido se convierten en carroña, la putrefacción y los malos olores. Los desechos deberían ser su significado, porque ellos son su fin. El hombre que ha dominado el mundo, sin embargo todos los hombres son unos don nadies. No saben por qué viven, no saben por qué se levantan todos los días, no saben por qué hacen lo que hacen, ni por qué su rutina se repite interminablemente hasta quebrarse. El rostro real de la vida es horroroso, pero la ociosidad no ha querido ver ese rostro deforme y quizás en el suicidio encuentre redención, pero él mismo se ha encargado de viciarlo. De pronto, en su no vida, hallase un significado que tenga sentido, pero la destrucción del hombre afirma aún más al hombre. El terror más abyecto y los campos de concentración son los medios extremos que utiliza el hombre para huir de la soledad. La sed de unidad debe realizarse, incluso en la fosa común. Si el hombre mata al hombre es porque rechaza la condición mortal y quiere la inmortalidad para todos. Se matan entonces de cierta manera para satisfacer un hambre de horrenda fraternidad. La criatura debe tener una alegría, debe saciar sus ansias. El furor de la supervivencia ha generado en nuestro tiempo una faz repulsiva. Se mata por la seguridad de la vida. El horror nace en la protección individual. ¿Acaso el que mata no busca con la muerte despojar a alguien de algo de valor para su propio beneficio? ¿O acaso el bueno que mata al malo no busca con la muerte de ese individuo despreciable la satisfacción de hacer el bien destruyendo al mal? Este tiempo siempre será presente o futuro el de la miseria, el de la barbarie. La terrible revolución no sería matarnos los unos a los otros, sino el morir, pero el morir de la voluntad. Solo ella puede dominar la escorrentía de los deseos. Mientras tanto, todo será una infame realidad, un mundo que demuestra, vive y supura solamente el dolor. El hombre no se encuentra cansado, ha seguido con fe su camino al abismo. Su ociosidad se ha convertido en aceleracionismo, en una actitud convincente hacia la vida, una referencia clara hacia la alternativa de la prosperidad, la continuidad, la conformación de rebaño, pasar del trabajo al entretenimiento. En un mundo donde todo parece sugerir el infierno, solo hay reflejo de un paisaje aterrador. Sirve como recuerdo de aquellos que se han desviado del camino. El mundo está lleno de ellos, de hombres sin posesión, viviendo en la calle. Existe un tratamiento de este tipo de gente. La tratan como basura, recomendando a los espectadores que esos personajes han caído en ese estado por su propia culpa. Ellos se han sumergido en lo más bajo de la escala social por sus propios errores. Al tratar de convertir el esparcimiento en vicio, entonces se nos habla de adictos que en su adicción se han convertido en indigentes, personas sin hogar. Su ocio ha sido macabro. Ha generado de ellos
ser una escoria en la sociedad, cuando el mismo desinterés de las sociedades por este tipo de personas demuestra que este mundo necesita también de los miserables. Esos son generalmente los prodigios que salen a la luz en esta tierra. Y el que tiene la culpa siempre será el ser individual. Esa realidad es la oscuridad que necesitan nuestras vergonzosas fantasías. Felices ser, felices ser cuando más de la mitad del mundo es desdichada, el universo del ocio y la continua inquietud. El hombre, el único ser de los vivientes que se puede convertir en escoria, mientras los animales son totalmente inocentes y no hay más que prodigios entregados a la perversidad. El hombre, tratando de engañar a sus congéneres para obtener un poco de ventaja, al fin y al cabo todos son competencia de cada quien. El mundo desvela su realidad en su número infinito de criaturas, no ofrece nada más que deber y una continua sensación de perderlo todo, de que estamos en este mundo para que nos sea arrebatado todo aquello que hemos heredado, apropiándose de nuestras posesiones y mermando con sus vicios y trampas nuestro dinero. Nadie se llevará el consuelo de haber estado en un paraíso terrenal, sino de haber luchado y llegado como siempre a una conclusión desalentadora. El hombre, por más que haga de sus esfuerzos alarde, no es nada, porque ineludiblemente muere. Todo lo que vivió, hasta su memoria interna lo olvida. Ese es el rasgo característico de los moribundos, el olvido de lo vivido, que todos los rostros se le vuelvan irreconocibles, como si todos aquellos con los que compartió no fueran más que extraños. Y así lo fueron. Por causas propias de su vida, todos terminaron escapando de sus hogares. Este mundo no ha dado una gran enseñanza. Nos ha mostrado el horror de la idea de cometer semejante crimen de la reproducción, que ese es el ocio fatal. Denigrar de las relaciones y el sexo es la alternativa superior. El esfuerzo de crear universos imaginarios, utópicos, no es más que describir paisajes literarios alternativos a la misma vida cotidiana. Se propone, sin embargo, a crear grandes imágenes futuristas, pero todas ellas están plagadas de simbologías corrientes, un mundo con exceso de justicia, un mundo terriblemente enfermizo, un mundo controlado, con dispositivos que hacen parte de la misma realidad. Universos completos creados sobre la sombra de mundos reconocidos, se normalizan algunas acciones insólitas para una realidad común, pero sin embargo sigue siendo la misma historia de hombres marginados. El hombre en su historia y su pasado no sirve de nada la contrafactualidad. Hasta el más vulgar de los hombres sabe que las acciones traen consecuencias. La realización de las mismas o lo inevitable que se afirma si tampoco se realiza nada de ello. De lo que se debería, ni el ideal ético cambia al hombre. Lo único que lo puede cambiar es la pasividad, pero este ser confunde la quietud con la ociosidad y confunde la hiperactividad con este mismo concepto. Porque como la vida no tiene sentido, pues todo lo que se enmarca en constitución de una vida en ella no es más que eso, ociosidad, hacer o dejar de hacerlo, actuar o dejar de actuar, reconocer, identificarlo o consolidarlo, no hacer, dejarlo pasar de lado, incurrir en la pereza, todo es ociosidad. Del más vulgar a lo más extático, todo hace parte de lo que los hombres experimentan en sus vidas fingidas. Y si no estará libre, si no está libre de las acciones, no es libre de evadirse de su imaginación que le invita a pensar en todo tipo de estrategias, planes, consideraciones. Nunca puede tener en blanco su pensamiento, ni tampoco lo cree posible. Incluso piensa que su razón es aquello que lo destaca, que lo enfrenta a una perspectiva propia de ser una persona especial y no en todas y no en todas las latitudes, ni las culturas, ni las diferencias de economías, los salarios, han convertido o han hecho al hombre diferente. Todo es un engaño, visto desde otra latitud que no cambia el panorama. De pronto un poco menos grotesco, más optimista, más estable, pero confirmado sobre el exabrupto que no tiene sentido, es una torpeza. Las costumbres todas absurdas,
La rutina inmensamente innecesaria, jóvenes, viejos o niños, todos unos torpes que no debieron revelarse al mundo. Las criaturas ideales no tienen existencia. Nadie ha podido crear algo tan, ni siquiera la noción de Dios encaja en esta pútrida vasija de desechos, porque sería incompatible con todo el conocimiento, con la existencia del bien y del mal, con la conciencia y la constitución del libre albedrío, de la concepción por el sexo, de las bacterias y de los bichos. Tal vez lo más probable es que el hombre sea un ser extraterreno en un mundo que no ha sido construido para él y en su afán de antropomorfizarlo, lo ha deformado más que construido. Y con todos estos cánones nadie aparta al hombre de la vida. Sigue pensando que su vida de alegrías cortas va a evadir toda la realidad. El sentido común no llama una vida de libertad que no se encuentra sino en el no nacimiento, en la escogencia del suicidio como alternativa ante la vida. Así podrá culminar la vida ociosa, que es ociosa dentro de la actividad y la inactividad. ¿Para qué ha sido creado el hombre sino para el ocio? Su vida es indigna, su civilización no lo ha actualizado. Se imagina que algunas cosas que le devuelven su valor y dignidad, la religión, el trabajo, la familia, una serie de responsabilidades absurdas, o si no se enfoca en la creatividad, el razonamiento estructurado, mecanizado, con el fin de dar consigo nuevos inventos, pero en el fondo sigue viviendo en su misma intemperie, a merced de su rebusque, de su pérdida de valor, el ser innecesario, el ser ocioso por autonomacia. El hombre servil fungiendo también como símbolo de las clases proletarias no es nada. Él mismo es absorbido por todo lo que existe, porque su trabajo, haber procreado, a sentir por ser un esclavo contribuye a extender esa tiranía que se lo traga. Toda la creación humana no es más que gente que sobrevive, hasta en un momento dado encuentran la muerte, y eso no causa su transfiguración, sino su olvido, ya que la muerte no es creación, sino que el hombre vuelve a la nada misma, que es su origen. Pero la muerte, o con la muerte no se gana nada, porque en el fondo de todo se esconde la realidad, que por la nada todo ha sido creado y a la nada vuelve a su resguardo. El hombre con sus creaciones no ha logrado nada, pues no ha podido derrumbar la miseria que lo amenaza. Sus fórmulas contemporáneas no lo han sanado, sino que lo han vuelto esquizoide, más traumado. Vive en una época de aceleración que no tiene otro sentido que darle sentido a lo que él mismo ha creado, que no tiene que no tiene otro trasfondo que el dinero. Se vive, se muere, se trabaja y se hace todo tipo de relaciones sociales y laborales solamente por aquello que es la sangre de nuestro tiempo. Esta es la pasión colectiva y la pasión individual, imposible de dominar ni por arte ni por sagacidad, ni tampoco por imaginación ni por genialidad. Incluso algunos ejemplos denotan que el ser humano menos provisto de intelecto es inmensamente más feliz que aquel ocupado, razonador humano, inquebrantable trabajador, intelectual recatado entregado al estudio. Estas ocupaciones ociosas jamás podrán competir con la naturaleza de un retardado, aquel que por complejos devenires del destino ha nacido idiota. Eso demuestra que el gran ocioso, el retrasado mental, es inmensamente superior al ser racional. Por lo menos puede ganarse la misericordia, la compasión de los otros, cuestión que no puede ser provecho del hombre reconocido como normal, porque simplemente esa condición de ser normal lo convierte en un nuevo chivo expiatorio de la explotación a cualquier labor o condición de herramienta. Reconocemos a los mismos hombres con las mismas pasiones, todos evidentemente con las mismas sensaciones de que son sensacionales, diferentes. No saben que son rebaño, una partida equiparable, con el mismo destino, extendido en su condición de ser hombres, ser nada, ser equivalentemente los mismos seres ociosos que se dedican a algo, que hacen y deshacen, que crean y destruyen, que los surgen pasiones equiparables, similares, incluso idénticas,
Eso muestra la realidad de las cámaras fotográficas y aquellas que resuenan en los estados como las más importantes. Los seres humanos demuestran así que son figuras análogas, que ninguno de ellos marcará la diferencia, que no habrá ningún elegido, menos en nuestro tiempo cuando ya no se puede destacar por nada y nadie. Porque un avance significa más bien un retroceso, ya todo está creado y planteado. Viviremos 30 años más en el futuro, retrocedemos a este presente y nos encontraremos que los avances no han sido más que funcionales al comercio. Un cambio de tecnología con el mismo avatar, la misma sustancia, infligir un gasto de energía irreparable y de nada, absolutamente nada que crea el hombre cambiará su destino trágico, su absurdo sentido de existencia. Hagamos lo que hagamos, la desmesura guardará siempre su sitio en el corazón del hombre, en el lugar de la soledad. Todos llevamos en nosotros nuestros presidios, nuestros crímenes y nuestros estragos, pero nuestra tarea no está en desatarlos a través del mundo, está en combatirlos en nosotros mismos y en los otros. Es supuestamente este principio de combate fuente de verdadera vida, el que nos mantiene siempre en pie. El hombre es un esquizofrénico intolerante, su acción y pensamiento por tanto es abundante, pero raquítico en darle satisfacción. Todo es producto de la abstracción. Crea e imagina a través de lo que ve, lo transforma para mal, porque succiona el significado material para imponer un estado inmaterial, un significado a todo lo que ve, con quien se relaciona. Aunque existan las palabras el absoluto, es indiscernible, por tanto queda en cada cual buscar ese absoluto y difundirlo a través de una metodología, una especie de rescate del humano de su camino a la nada. Esos absolutos se han convertido precisamente en aquellos que lo han manipulado masivamente. Ha creado la sociedad, la política, los gobiernos, con el propósito de eliminar la individualidad. Entonces el asunto de uno es asunto de todos. El imaginario de que un estamento superior regulador dará consigo el encuentro con ese diamante en bruto que no necesita satisfacerse más, el ocio definitivo, la total libertad, la última búsqueda del hombre por ese infinito, pero todo ha sido infructífero y ahora se ha vuelto no solo esclavo de sus pasiones, sino esclavo de los estamentos preciados que él mismo ha construido. Generador de entes reguladores, no escatima en gastos a favor de ellos. El hombre más que libertad requiere un vigilante. Esa es la obsesión del hombre o del mundo moderno. Datos para regular el comportamiento. El dato se ha vuelto el ocio contundente que todo lo afirma y en el que todo se pierde. No somos más que números, cifras y datos que aparecen en pantallas de ordenadores. El hombre, al no conseguir la inmortalidad, debería liberarse de la inmortalidad al no procrear y desechar su consentimiento y obligación con la supervivencia personal. De esta manera se liberaría tanto de su propia mácula, de su castigo eterno de existir obligatoriamente, con lo de su capacidad para replicarse. Los inhibidores del sexo y las dietas pueden ser el primer comienzo de un ocio contundente a favor del aniquilamiento. Cualquier cosa sería mejor que seguir perdiendo el tiempo, que es el común denominador de la especie en todo lo que hace y ofrece. Pero no se puede establecer una política de Estado contra la extinción, porque el grupo que domina el mundo es menor en número, pero es superior a aquel grupo que no lo domina. Por tanto, hay una especie dominante, que tiene privilegios especiales que redundan en establecer que la vida positiva tiene en esencia algo inimaginablemente bueno. Por tanto, su deber es establecer los medios y las tramas disponibles para que sea por coerción o por farsa, recrear un mejor mundo posible para que seres desdichados puedan sentirse a gusto. Por esta razón se inventan o perpetran algunos centros sociales y espacios para esparcimiento con el fin de que los humanos mismos olviden su origen y su esencia absurda. Es mejor seguir viviendo que algo de lo que se hace, porque algo de lo que se hace tiene recompensa. Puede ser el sexo, con cosas absurdas.
como un camino de éxito o cualquier otra cosa. Posesiones absurdas, experiencias supuestamente inolvidables. La persuasión de todos los estamentos pide ocio y aquellos que más conspiran con esa visión son precisamente los artistas, los músicos y los políticos, creando una falacia, haciendo pensar que algo en este mundo tiene sentido y darle un valor superlativo a cosas inexistentes como el amor, el compromiso, la compasión, el derecho, el deber, la reproducción. Para ellos cualquier excusa para estar vivo debe promoverse porque el mundo se establece con esclavos. Los infelices deben seguir reproduciéndose. Este es el constructo sin fin y sin expectativa. ¿Qué sentido tendría tener un hijo si no hay futuro? ¿O el futuro está plagado de pasado y de presente? Es un presente eterno, donde todo se repite. El déjà vu dejó de ser una falacia o un concepto abstracto para convertirse en la mera realidad del ser humano. Un camino que continuamente se repite. El tiempo no apremia entonces porque todo es lo mismo, solo que el camino de la supervivencia suele ser cada vez más quebradizo. Esto es lo que ha logrado, en fin, la tecnología, que seamos muchos más para estorbarnos mutuamente en nuestro sentido de supervivencia. Matémonos unos a otros debería ser el credo primordial. Sin embargo, tratamos de subsistir y vivir entre la misma especie, mientras todos en su conjunto siguen siendo desdichados. También seremos desdichados en la soledad o en la individualidad. No hay ocio que resista el sentido de la vida. El camino más corto de la vida es el que todo hombre debería escoger para cesar las penurias que lo aquejan. El primitivo instinto también es culpable, porque llama al sexo, llama a la moral, llama a la sociedad. Mientras encuentra que no hay resolución en el tiempo, el hombre es un consentimiento a sus hormonas. Sea un mundo antiguo o un mundo moderno, todos establecemos los mismos principios de supervivencia y convivencia como norma, pero nunca nadie ha descubierto el secreto de por qué seguimos viviendo. El hombre debería adentrarse o conectarse con la nostalgia de su pasado primigenio, que es la nada. Era nada antes de nacer y se va a encontrar con la nada una vez muera. No hay por tanto sentido alguno a la nada, ni en lo material ni en lo espiritual, y lo absoluto es precisamente un cero o ser un cero a la izquierda. El hombre no está rumbo a su tecnologización, sino a su precarización. El propósito perpetuo de los avances no son más que eso, o volver al hombre obsoleto o radicarlo en un trabajo de auxiliar de carga. Los demás eventos indispensables para su supervisión ya lo pueden establecer los datos y las máquinas y ser supervisados remotamente por el dueño de una fábrica utilizando para ello diferentes sensores y reconocimientos tanto complejos como sencillos. El objeto es que la gente que trabaje sude por ganar su dinero, que, todo, que dé todo de sí en lo que está haciendo y esto se lo tiene como un valor y un acierto en cumplir el deber. Y cumplir el deber es alejarse de la ociosidad, la que conducen a los crímenes, ya que la mente que no se encuentra ocupada o el hombre que no es físicamente ocupado simplemente puede radicalizar su mente respecto al crimen y consentir realizar actos degradantes por la desocupación. Esta es la única moral que nos mueve. El que no trabaja, no come. El que se equivoca debe responder y el que no cumple su deber se debe castigar incluso con la inanición. Toda empresa, entre la más pequeña y la más ambiciosa, se revela contradictoria. Lo absoluto no se ha alcanzado, ni sobre todo lo que se ha creado en la historia. La política no sirve para recuperar los derechos del hombre y la religión no logrará un método de exaltación eficaz espiritual. El negocio y el trabajo reivindican el ocio del trabajo, que no se trata de repetidamente realizar un trabajo inútil, sino un fin último y ejemplar. Y el ocio se reivindica a sí mismo, importante, a convencerse de que no es más que esparcimiento,
es un perder el tiempo en otras cosas que ocasionan como siempre un desorden mental, ya que esas escapadas de la realidad de las personas generalmente requieren inhibidores y motivadores, que obnubilan la conciencia como lo son las drogas y las bebidas alcohólicas. Todo termina siendo pérdida de dinero, tanto el trabajo es pérdida de dinero, porque no compensa lo que el hombre hace en ganancias con lo que tiene que hacer para trabajar. Y el ocio es simplemente eso, perder el tiempo, que lo único que trae es ruina, desmoralización y gasto. Inmenso gasto para sentir un poco de una supuesta felicidad en la intranquilidad. Todos en este mundo piensan que la vida está en un precario equilibrio. Hasta el más optimista duda de eso. Hay cosas que arreglar, que cambiar, pero seguimos en la espiral del continuo volver a dar vueltas en círculos. Es posible que ya no necesitemos ser producto de nuestro pasado, sino que ya hundidos olvidemos los traumas, nos entreguemos a esta superficialidad sin fundamento de seguir viviendo. El verdadero ocio del ser humano, seguir siendo hombre mientras no es nada. En la calle fracasa, en su trabajo fracasa, en conseguir la libertad fracasa, en las utopías sus mismas relaciones sociales se vuelven inestables y peligrosas hasta convertirlas en verdaderas distopías que coartan la libertad. Seguimos en ese ocio, inevitable de entretenernos, reconstruyendo las crónicas de mundos ya desaparecidos y creando profecías de mundos futuros. Aristóteles, en la Ética Eudemia, se retiene a razonar sobre el valor de la vida, confesando que ésta tiene muy poco valor si consideramos el sufrimiento que ella compone. En principio, la infancia es un momento de la vida que hemos olvidado y al cual nadie quisiera volver. La vida reducida a los placeres sexuales, la comida y la bebida sería tan vana que habría sido mejor no haber nacido. En suma, si alguien reuniera todo lo que hace y experimenta la humanidad en contra de su voluntad, de todo lo que quiere y que nadie hace nada por su causa, sino que todos se convierten en tropiezos y a eso añadiera una adoración infinita, no se escogería por esto vivir más que morir. Más aún por el solo placer del alimento del amor, incluidos los otros placeres como el ver, el conocer y cualquiera de los que brindan los otros sentidos. Ninguno de ellos proporcionan al hombre un máximo placer, un éxtasis. Nadie preferiría la vida a menos de no ser consciente de lo que es y acogido a una mentalidad de ser absolutamente servil. La vida tiene sentido si uno se ha liberado de las necesidades que nos impone la existencia para poder llevar a cabo actividades que requiere de ocio, el tiempo libre. De acuerdo con esto, la mejor de las vidas, la más pertinaz, es la vida contemplativa por estar menos sujeto a las necesidades humanas y por tanto es la más placentera. El problema que existe en la actualidad es el alejamiento del mundo y un desconocimiento de la condición humana. Tiene su inicio desde que Platón, con su doctrina, se encargó de cancelar esta voluntad. Confirmó como segunda prioridad la voluntad de la supervivencia a favor de la voluntad del conocer. Conjunto a él como seres humanos estamos llevados a desconocer que estamos atados a la tierra e intentar pasar esos límites es perder nuestra condición de humanos. Todo aquello que se basa en la racionalidad quiere romper lazos con nuestra humanidad. Vivimos sujetos e inmersos a una tecnología que no comprendemos, a una tecnología incluso que tiene la capacidad de destruir la vida en la Tierra, creada por la ciencia de la cual no entendemos su lenguaje. La labor y el trabajo es lo que hay, que en cierta forma permite de manera precaria suplir nuestras necesidades de subsistencia. No hay más que acciones referentes que no puedan alejar de esta premisa natural. Somos humanamente estómagos, mulas de trabajo, seres que no tienen sentido más en lo que hacen, que su campo de acción está limitado a su supervivencia a través de lo que el mundo moderno ha llamado trabajo. Este es el combustible y fin, que es todo lo que compone el mundo, sus diferentes caminos y restricciones. El ocio debe ser entendido como la cima de un momento de fiel descanso. Sin embargo, es confundido como aquel día libre que corresponde a un entramado social en el cual convergen todos los humanos.
Es el momento en que el hombre desafía la labor y el trabajo, por una nueva labor en conseguir un descanso a base de incansables trabajos, ya que la prosperidad y la estructura de ese ocio está plagado precisamente no de placer, sino de labor, ya que todo se ha tenido que organizar para acceder a ese entretenimiento que nos es ajeno, pero que se expresa como un punto deseado por la mayoría de la humanidad, como punto fiel para el esparcimiento, lejos de la responsabilidad. Pero el hombre en este juego de su escape encuentra en sí mismo no más que responsabilidad, más gastos, más trabajo y más apresuramiento, accediendo todos a la vez a periplos marcados en la historia del calendario, retratados como festivos, días feriados, fiestas populares, como únicos lugares y tiempos donde las personas pueden encontrarse, porque todo el mundo se supone está a cargo de una responsabilidad en su vida cotidiana que le impide su descanso, su ocio. Por tanto, es un esclavo de su labor y cuando los periplos minúsculos le son dados, confluye la persona no consigo mismo en un lugar de contemplación u ocio de descanso, sino en un pesado tráfico. Una enorme fila de adictos, como si de droga se tratase, a este tipo de congestión por ocio, que lo único que hace la vida del hombre es más trágica, sin tiempo para nada y enmarcada en un descanso que claramente no es ello, porque vacía sus finanzas y vacía su histeria a puntos inimaginados. Apresurado por la contemplación que debe hacer de esos lugares en la tierra, que se consideran paradisíacos, pero conjugados o alineados en el mismo tiempo y época con una infinidad de humanos. Somos puro instinto, no hay poder superior en nosotros. Somos hombre masa en todos los aspectos, pero que discurre en la vida solo por su supervivencia. Pero todos convergen a lo mismo. Nadie comprende ni se pregunta por la vida, su sentido, en que existiría una realidad diferente. Solo estamos a las órdenes de esta clara pluralidad, cuyas órdenes esperamos con ansiedad. ¿Qué sería de nosotros si no seguimos los parámetros humanos? Terminaríamos peor aún. Al llegar la noche, después de un día totalmente ocioso, el aburrimiento alcanza límites de desesperación. Le pone a uno al borde del suicidio. Ese inconmensurable fastidio no puede curarse con el trabajo normal, con la lectura, las oraciones, la charla ni la bebida. Hay que echarlo fuera sudando mediante la realización de algún esfuerzo deportivo. Perdemos tiempo para no suicidarnos. El ocio ha sido tratado de una manera que no se le ha dado ni el espacio ni la inclinación para profundizar en el tema de una forma que se respete su integridad. Y el trabajo duro que significa para aquellos que lo realizan o los mismos organizadores como tal consideran que pensar en el ocio es un viaje desviado. Un caso del que no debería hablarse y que en definitiva redunda en una aplicabilidad sucedánea no necesaria para el hombre, sino necesaria para que siga cumpliendo con su deber enérgicamente. Perder el tiempo es bueno para que el humano siga perdiendo el tiempo trabajando. Ahora bien, respecto al ocio, desviado, que es muy común, entre ellos aquello que se convierte el vicio. Algunos estudiosos como Durkheim argumentaban que la desviación, entendida como cualquier forma de transgresión de las normas socialmente establecidas, operaba como un elemento esencial dentro de la sociedad para su funcionamiento efectivo. El comportamiento desviado mantuvo unidos a grupos de practicantes al mismo tiempo que brindaba oportunidades para la reforma social, lo que permitía a la sociedad reconocer fallas sistémicas y remediarlas a través del cambio de políticas, así como el castigo de aquellos involucrados en prácticas consideradas como desviadas por la población en general. Se ha dado un comportamiento delictivo estándar cada vez mayor en las prácticas de ocio de los adultos jóvenes, como el consumo de marihuana, el alcohol a temprana edad se sugiere como comportamiento que no está alineado con los valores normativos que se supone constituyen el tejido de la sociedad. El ocio es representado, eh, el ocio siempre es representado como este desviado, casual o intermitente, como un proyecto o una actividad que se lleva a cabo en el tiempo no laboral. Por tanto, el ocio a veces se convierte en aquello que se persigue fuera de las normas y valores sociales aceptables asumidos, emprendido en un tiempo que no está asociado con una actividad económica lucrativa. Son estas negaciones duplicadas las que complican cualquier intento de realizar una investigación constructiva en el campo.
Investigar el ocio desviado es importante para el estudio del ocio, ya que hemos escuchado hablar que uno de los necesarios incentivos primordiales para los hombres es el turismo. Es precisamente aquello denominado como el turismo sexual y a su vez la posibilidad en otros países de disfrutar de elementos alucinógenos que son de fácil consecución. Esto eh, es directamente una posición desviada, pero el turismo sexual y drogas son en cierta manera un motor consecuente con la decisión de viajes que muchos grupos de jóvenes están realizando en la actualidad. Por tanto, las actividades indeseables o ilegales son en cierta forma una búsqueda que está unida a la búsqueda del ocio, y no es escaso una muestra palpable. Y no es escasa la muestra palpable, sino que hasta puede ser su generalidad y una particular forma de conceptuar una convivencia y un reconocimiento tanto a los que trabajan para esos fines como a aquellos que se dedican a captar gente para esos trabajos ilegales. Hay una atribución errónea a la anormalidad de la criminalidad, cuando realmente la criminalidad está inmersa en la misma consecución o concepción del ocio. La desviación en sí es una cualidad del ocio, y es uno de los paradigmas prevalecientes asociados a ello. Por tanto, el ocio desviado debe considerarse dentro de las definiciones tradicionales de ocio. Por lo tanto, la complejidad del ocio demuestra que la desviación o transgresión está inmerso y abarca una rica variedad de manifestaciones eventuales de ocio. Incluso en algo común como las reuniones de juego, comida y bebida, pueden tener consigo una carga de transgresión, y lo que realmente ocurre es que estas acciones de ocio grupal se prestan para todo este tipo de complejos problemas que incurre la sociedad hasta llegar a la criminalidad. Generalmente las reuniones de grupos traen consigo una carga compleja de características que pueden llevar consigo a la transgresión. El mismo entorno, las cualidades de cada persona y las perspectivas de cada uno al respecto que esperan de la socialización. La mayoría de los hombres esperan pasarla bien no solo en el desenvolvimiento social, sino en el tema sexual, y la importancia de que el alcohol sea fundamental como desinhibidor. El vínculo entonces de la transgresión es el ocio mismo, que debe establecerse como un mundo neoliberal, como una parte significativa e importante de la economía y la productividad. Hay por otro lado un ocio definido como transgresor o desviado desde su origen, como el turismo oscuro. Un turismo que su objetivo es precisamente la transgresión, hacer en un viaje todo tipo de cosas ilegales en las que se encuentra el consumo de drogas, el acceso a la prostitución, en otras latitudes el manejo de armas e incluso la caza prohibida de algunas especies. Ya sabemos que hay personas que se lucran efectivamente del crimen, que muchas personas sobreviven en el mundo a través de las dinámicas de ocio y que este mundo es atrayente a cantidad de público. Puede decirse que las reuniones sociales hacen posible el mundo, ya que de lo contrario no encontraríamos en un mundo de eremitas desconectados totalmente de la realidad, donde el objetivo fundamental sería la introspección a través del total desapasionamiento por los deseos que ofrece el mundo, que generalmente son transgresores. El comportamiento antisocial tiene dos vertientes: ocupan un espacio en el ocio o simplemente no actuar en él. Se define que la Se define que lo común es que las personas incurran en conductas delictivas por el acceso al ocio que por su vida de él. Forma en que articulamos nuestro compromiso con el imaginario de que el ocio es uno de los merecimientos humanos. Está ligado totalmente a la experiencia de vida a pesar del marco normativo. No dejará de existir la transgresión, y un motor ineludible es precisamente todo aquello reconocido como ocio. Hay una seria inseguridad en las interacciones sociales, en la exploración de experiencias, no hay nada potencialmente seguro. El ocio está plenamente identificado con la adrenalina más que con el descanso. El cuerpo humano está mejor preparado para asimilar la adrenalina que la siesta. No puede pernoctar por ratos prolongados ni tampoco es capaz, así como los grandes mamíferos, de invernar. Un milagro excelso de la naturaleza. Nacimos con un corazón que no puede parar de latir a un ritmo desenfrenado, además tenemos la sangre casi a punto de ebullición, lo que nos hace propensos a este confinamiento al peligro, a establecer un contacto con lo indeterminado, lo plenamente no premeditado. Aunque en esencia el hombre es gregario, entonces vemos a similares personas actuando y queriendo lo mismo, deseando su ocio de manera equivalente. Un parque de diversiones puede esconder la realidad, sin duda,
pero en aquel excelso sitio de construcciones megalomaníacas también existe un anhelo del mismo hombre por conquistar la realeza, escapar de la realidad. Por más que lo intente en estos mismos sitios soñados o simulados, encuentra gratificación insatisfecha porque se topa con los mismos problemas esenciales de la vida. Falta de recursos, tiempo, espacio y esperas. La creatividad no tiene límites para aquello que te puedes gastar en un tiempo limitado si los espacios debido a las experiencias que permiten les aprueban para que el costo por la diversión sea cada vez más alto. La recompensa en un poco de adrenalina, coloridas luces, segundos interesantes, esos tiempos libres en aquello donde todo el mundo anhela se supone deben ser considerados la máxima recompensa por un trabajo bien hecho. Esto confina en las mentes comunes la idea de unas vacaciones gratificantes, la popularización y la importancia del mercado de la banalización. El parque temático ha servido como metáfora de la turistificación, la mercantilización y la estandarización. Se ha utilizado también para referirse creativamente a experiencias extraordinarias, un paseo técnico, mecánico, electrónico, a lo impensable. El parque temático también ha servido como escenario y tema de ficción, películas, arte, videojuegos y canciones. Tenemos más experiencias de la conquista de otros mundos a través de ellos. Por supuesto, el parque temático también sigue siendo un lugar de trabajo, un destino turístico, un lugar de apego, un sitio de inversión, es decir, un negocio y una industria, y un espacio diseñado que ha impactado nuestras vidas de maneras tan poderosas y múltiples. Por lo tanto, es impensable imaginar un espacio cercano sin este tipo de constitución de mecanismos para el ocio humano. El hombre se ha puesto en una tarea exacerbada de una continuación, difusión de la tematización y la inmersión, y su aplicación en una gama cada vez más amplia y diversa de espacios y entornos privados y comerciales. Es un universo y atmósfera que generan un deseo y apego onírico a los visitantes. Es una colección estacionaria cerrada, espaciosa, construida artificialmente de diversas atracciones, juegos y otras formas de entretenimiento, que está abierto todo el año y que tiene una estructura comercial. Está conformada por el mundo, por lo que el mundo conoce o desea, observa, por ciertos motivos reconocibles, temas y personajes, con la capacidad de ser un sitio en el que se puede rescindir de la violencia y cabida para atraer a toda una familia. Contiene suficientes atracciones, espectáculos y sistemas de movimiento para crear una visita que dure en promedio unas 5 a 7 horas, presentando formas de entretenimiento atmosféricas como músicos, personajes o actores que actúan en la calle gratuitamente, con una importante vocación comercial fundamentalmente en la alimentación, bebidas y tiendas de souvenirs. Tienen altos niveles de inversión y por lo tanto capacidad de espectáculo, y esperan estar disponibles a la capacidad de todos los bolsillos, teniendo un sistema de admisión único en términos económicos, es decir, pagar un precio identificable que abra su posibilidad para ser programado y coordinado. El mundo está lleno de sitios donde se mezcla el ocio con la necesidad. Los centros comerciales son muestra de ello. En ellos confluyen todo lo que una persona puede necesitar para su diversión y esparcimiento, para sus compras habituales necesarias individuales o en familia, como la ropa o la posibilidad de concebir nuevas experiencias culinarias. Asistir a un sitio de estos es una rutina, un portal al ámbito comercial. Los visitantes ingresan a un área inmersiva al mundo exterior donde todo parece estar contemplado y organizado. Solo se requiere para su disfrute del respectivo dinero. Incluso aquellos sitios netamente culturales han sido solícitos al confinamiento de los mismos a su mercantilización. Los sitios históricos, incluso monumentos, sitios religiosos, ya son efecto de la comercialización. Comercialización. Son imágenes populares que todas las personas eh, quieren visitar con iconos que reproducen fácilmente imágenes reconocibles de sitios, culturas e historias particulares. Las personas están dispuestas a viajar a menudo por el posicionamiento y la popularidad de estos sitios, y esto incluye todos los temas relacionados con la inversión, la gestión y las opciones que existen en el mundo para el desplazamiento. Las ciudades deben desarrollar sus economías en la cotidianidad, pero convertir su entorno en una combinación de ocio y vida laboral.
Entre más amplios la variedad de sitios históricos y compleja, variada y constituida la reputación, gente de todas las latitudes estará dispuesta a invertir y consolidar a un sitio como su sitio predilecto y necesario de visitar en sus ratos libres, en temporadas que generalmente todos comparten. Vacaciones generales que el hombre necesita y se han llevado a cabo a través de la mecanización del trabajo. Debe existir un recodo para el ocio, que también en términos humanos significa una inversión o gasto importante. Las personas por este tipo de experiencias están dispuestas a realizar grandes gastos de dinero, incluso más grandes que las que se destinan para la compra de objetos útiles. Los viajes y los gastos pueden ser reiterativamente ostentosos y más queridos que la compra de elementos usuales. Al contribuir altamente a la economía de los países y las regiones, es inevitable que este mundo de ocio crezca a pasos equivalentes o incluso mayores que las mismas economías. El anhelo de un sitio puede ser una experiencia soñada y, en caso dado, hacer todo lo posible para disfrutarla y dar indicios con fotografías de su agradable experiencia. ¿Qué es el ocio? El también confundido como trabajo. Las tareas extralaborales, extracurriculares, los quehaceres domésticos, los hobbies, todo aquello que se hace para pasar el tiempo, porque el humano siente un sopor inaguantable al quedarse quieto. Hay sonrisas, pero no hay felicidad en nada de eso. Generalmente todas estas actividades aparte están condenadas a un siniestro sencillo o completo. Retenciones de tráfico interminables, incapacidad de conseguir un sitio en el que encajar, dado que los limitados cupos de esparcimiento son requeridos por muchos en el mismo tiempo. La agenda semanal de estos sitios de esparcimiento generalmente están ocupadas, llenas, y los humanos que tienen la capacidad de esparcimiento no lo pueden hacer por simple imposibilidad de tiempo. Su trabajo los reduce a nada. No son más que personas que deben y tienen que trabajar. Los hijos obligan a los padres a estos tiempos necesarios. Aunque no podrán recordar, los alegra en su inconsciencia los paisajes no convencionales. Encerrados en su casa casi toda una temporada esperan un nuevo aire a sus desdichadas vidas, que solo tienen descanso cuando duermen, aunque es sabido que el insomnio es una de las enfermedades modernas que está atacando a todas las personas. El mundo entero, por tanto, no hay ni siquiera la capacidad de descansar o simplemente no se puede. Los problemas modernos son incontables, que no hay tiempo para dejar de pensar en ellos. Por tanto, suena extraño y a veces complejo cómo lugares de esparcimiento detentan tanto público si el karma del hombre moderno es precisamente su falta de tiempo, aunque puede considerarse este como un nuevo trabajo, una nueva logística y un logro que inventar. Tener acceso a un parque de diversiones en temporada alta puede ser un excelente y exquisito trabajo que realizar. Toda la diversión suele estar dotada de los compromisos excedentes modernos, largos viajes, gestión del tiempo y dinero. Los tiempos recurrentes son los fines de semana, ya que no se puede realizar en las noches actividades organizadas para pasar tiempos juntos en familia. Lo otro es pensar en simplemente comercio. El centro comercial se encarga de eso. Ver que se puede dotar a su familia de nuevas prendas, promociones, nuevos deseos insignificantes, unos alimentos especiales para una especial cena en familia. Darse un respiro a la agitada semana, todas las horas que el hombre pierde trabajando, en su desplazamiento, organizando. El hombre realmente es un esclavo que a sí mismo se esclaviza. Se esclaviza con la misma rutina, todos ejemplifican la raza. Ver a uno es ver a toda la especie, equivalente a pesar de que suelen afirmarse diferentes, inigualables. Las actividades de ocio a veces conjugan con actividades más estructuradas retratadas como dones. Algunas personas, sea por la repetición y experiencia que han recorrido a lo largo de su vida, lecciones periódicas y recurrentes, pueden ser unos excelentes músicos. Otros nacen con una especialidad o habilidad que los padres deben entrenar y constituir. La incursión de algunas personas en el deporte o en el entretenimiento puede considerarse un milagro,
una medida respetable que puede tomarse como ocio, pero que puede convertirse en su modo de ganarse la vida, porque siempre llegaremos a lo mismo, a lo elemental. ¿Para qué se hace todo lo que se hace? No para ser feliz, sino para perder el tiempo, y lo demás es una forma de supervivencia. Las personas se ven atraídas al ocio y al consumismo por la propaganda, por los iconos de la televisión y todo aquello que genera la cultura de los espectáculos. Ellos son realmente los esbirros del sistema, que identificados como personas diferentes son las más propensas a ser esclavizados y con sus movimientos esclavizar a los demás en un cúmulo de deseos insatisfechos de alto calibre en lo que concierne al dinero. Por tanto, no son legítimos los deseos, ni siquiera el deseo propio de la reproducción, porque la economía y en general toda la propaganda ha convertido esto en una insania. Todas las culturas están impregnadas de los supuestos requerimientos de bienes que una persona moderna debería tener. Se encarna en ellas. No hay mayor enfoque que en desarrollar toda una vida con el fin de conseguir y adquirir productos particulares. No valen las experiencias, no sirven los libros que hablan de ellas. El hombre quiere prometerse a sí mismo y a los suyos el gran estilo que percibe como el ideal y por lo tanto deseado. Está atrapado en la cultura del consumismo, atrapado en la cultura del ocio, de la esclavitud perpetua para conseguir una sonrisa y unas fotos. Los actores, las películas, las series son el motor de aceptación del consumismo, son el aparato máximo de propaganda. Ello ha subsumido al hombre en los impulsos más desenfrenados por consecución y consumo de aquello que consigue a través de su trabajo, hasta el punto de que, observando que la legalidad no le puede dar tanto, ven con notable posibilidad volverse un malandro, un hombre que se dedica a negocios malogrados, al tráfico de todo tipo de cosas inverosímiles, prohibidas, y al despojo de los demás de sus pertenencias. Y no, y no son los muy osados, sino ya redes organizadas que se encargan de un trabajo sincronizado para ejecutar todo tipo de fechorías con el fin de la supervivencia o con el fin de la supervivencia y además de la riqueza, de obtener todo aquello que como se propaga se asume como lo ideal, no importa la clase, nuevos zampones saldrán de sus guaridas para estafar en su mayoría a las personas que también tienen sueños. Pero la avaricia rompe el saco, el consumo, el ocio, la falta de estrategias educativas, la malsana repercusión del mundo del espectáculo en la infancia, la adolescencia y la adultez, convierte a pobres hombres sin razón en personas predispuestas al crimen con el fin de obtener lo supuestamente anhelado. Pero nadie otorga la paz, ni el mundo del crimen ni el mundo aceptado del trabajo forzado, ni siquiera los dones ni el ocio, porque todo está manchado con la firma del esfuerzo de Sísifo. Por tanto, se puede concluir que nada de lo que hagamos en la vida tiene sentido, ni siquiera esos inocentes momentos de ocio. El ocio es el verdadero éxito de la vida, aquel que puede disfrutar en su esfera privada y su vida cotidiana y sus ingresos lo permiten, y los medios coercitivos no lo postergan o detienen, es la forma más atractiva en que estas formas organizadas, opulentas, felices, incluso radicales, permiten a las personas encontrar un sentido a su existencia. No existiría la adolescencia sin ocio, donde el hombre se enfrenta a las subculturas y puede interesarse o mostrar un interés en alguna actividad, grupo de amigos o forma de ser o de relacionarse. Todo esto en lo que interviene la música, la forma de ser, los sitios que visitar, las formas de comportarse, hacen parte de una decisión juvenil que es una conclusión premeditada del ocio. Las personas tienen una resistencia activa sobre algunos subgrupos, pero desea con ansiedad e incluso se identifica con otro tipo de grupos. Aquellos para los cuales se siente más afines, donde se encuentra en un colectivo que le es agradable, un grupo musicalizado e incluso politizado. Así se forman las colectivizaciones, a través de un compartir y un sentir equivalente, similar, gregario, desafiando el interés personal y haciendo del hombre una personificación de lo que quiere y desea. Esto se puede observar en los gustos musicales, la vestimenta, el glamour y el conjunto de elementos que describen y identifican a las personas. Es una actividad desarrollada en grupos que busca su forma de placer.
la intervención estatal hoy suena contradictoria. El hombre le es permitido en su subcultura en Occidente hasta la misma transgresión de los símbolos religiosos. Este sentir espiritual ha pasado a un segundo plano y puede subsistir una forma de ser oscura sin consolidarse como un ser formalmente asocial, siendo lo asocial un tipo de ocio o cultura de libre escogencia y muy deseada también por la juventud. El ocio puede recurrir a lo elemental como la comida, como aquello que identifica a la persona, maquillaje, forma de vestir, corte de pelo, hasta lo más controvertido como desafiar la institucionalidad. La gente disfruta en esta amalgama las de posibilidades, la pertenencia a un grupo y disfruta de las actividades propias que desarrolla el grupo. Así, incluso un grupo de delincuentes puede considerarse en esencia una forma de ocio, no admitida, pero en la consideración individual como una forma de diversión, una conquista de la adrenalina, una representación de un deseo o una experiencia anhelada. El crimen a nivel de la depravación, incluso el asesinato en masa o en serie, también es un ocio, en la que una persona puede identificarse y sentir placer dando consigo una continuidad a su historia a través de este talante. Así como lo más transgresor es ocio, lo considerado más espiritual y canónico es ocio. La religión, la espiritualidad, el conservadurismo, el respeto a los símbolos, la candidez, descrita como la afección condescendiente con lo convencional, romántico o ridículo, también es una forma de ocio que constituye o hace parte de una persona. Un nuevo mundo feliz es la conquista del ocio. Sirve aclarar que la transgresión y la adherencia a las leyes se enfrentan, o incluso los dos son unos aliados, ya que uno de los ocios más interesantes para los seres humanos es la confrontación entre ellos mismos. La pelea es una diversión antigua y los enfrentamientos son un símbolo de nuestra cultura. Somos infelices en la indiferencia y el sosiego. Somos tristemente felices en el desasosiego y la agresividad. Las decepciones del mundo moderno son por falta de oportunidades, por falta de libertad o por las limitaciones mismas del entorno. Participar de un mundo globalizado se identifica siempre con opulencia y lujo, y el disfrute está muy ligado a las drogas y las bebidas alcohólicas. El resultado es que el placer está plenamente unido al ocio, siendo los mismos dos sinónimos. Las responsabilidades y las restricciones son una especie de organización que afecta directamente la forma en cómo nos divertimos. Se admira a las figuras más ricas y a las que parecen disfrutar las riquezas. Las grandes frustraciones se dan por la incapacidad de reconciliar el propio gusto con con el entretenimiento y la forma de vida. Si bien tenemos decenas de personas en oficinas ocupadas trabajando o estudiando todos los días, levantándose a las 6 incluso más temprano, y no pueden acostarse hasta las 10 u 11 de la noche, teniendo una tensa vida en el trabajo, los viernes, los sábados y los domingos, la gente parece estar más aliviada. Durante este periodo de tiempo todos tienen una oportunidad de ocuparse del ocio, en cierta razón de sus asuntos que sí les son personales. Muchos piensan, o la mayoría, que dado que es su propio tiempo, deberían usarlo para divertirse. Las personas tienen diferentes formas de matar el tiempo y esto explica la diversificación del mercado. Entre juego, clubes nocturnos, sitios con un gran glamour y excéntricas calles y sitios donde los hombres deciden concurrir a divertirse, a pasarla bien, aunque se encuentre comúnmente con la criminalidad o la peligrosidad. Vale la pena señalar que aunque hay un porcentaje que después de una semana de intenso trabajo busque este tipo de experiencias, existen aquellas que buscan pasar el tiempo de una forma más relajada, simplemente descansando. Por tanto, el concepto de ocio no puede confundirse con diversión, sino con el pasar el tiempo. Es toda clase de cosas que uno hace para perder el tiempo. Aunque hoy más que nunca estemos ocupados en nuestros trabajos o estudios, siempre encontraremos la forma de divertirnos. La vida, el comercio, la economía siempre brindan este tipo de experiencias. Se nutre mucho más de ellas que la actividad netamente restrictiva en el trabajo. La gente es libre, depende del sitio donde viva, de pasar su tiempo como quiera.
Es claro que existe una restricción intrínseca en el tipo de cultura o el nivel de economía donde vive o donde se encuentra. Por tanto, es muy fácil escuchar afirmaciones recurrentes de personas que se envician en una diversión exclusiva de un terruño porque en esencia no existe nada más que hacer, o el acceso a otras experiencias sin tener que desplazarse por mucho tiempo es impropia. El ocio no es simplemente material, existe un sinfín de experiencias del orden virtual y por lo tanto solo es necesario para perder el tiempo una conexión a Internet y un dispositivo móvil como un celular o un computador para tener todo tipo de entretenimiento. El uso excesivo de Internet puede ser problemático, adictivo o disruptivo. En nuestra vida diaria escuchamos historias que afirman que el uso en línea interfiere con las relaciones sociales y que no es saludable pasar un tiempo excesivo frente a las pantallas de las computadoras. La gente sufre abstinencia por el simple problema de una desconexión con su dispositivo móvil. Algunos padres se preocupan especialmente por el uso de computadoras por parte de sus hijos y se preguntan si esto va en detrimento de otras experiencias de vida normalmente asociadas con la niñez. Es posible que las personas actuales desde muy jóvenes sean adictas a los celulares y en especial al Internet. Un mundo virtual propiamente dicho sería un punto aceptable o un vínculo o futuro siguiente inevitable en las próximas décadas. Realmente la propia concepción debería analizarse con cautela, ya que lo que espera un futuro no es la experiencia individual detrás de la pantalla, sino la inmersión en un mundo totalmente digital, desconectado de un mundo material, ajustado todo el tiempo a una vida virtual, como un remedio de lo que hoy las personas viven, pero en un entorno idílico o programable. En vínculo, el vínculo se centra en la cantidad aceptable de tiempo que sería necesaria la inmersión y si ese tiempo se considera adicción, ya que al tratarse de ocio es probable que no confluya en las dinámicas propias del mercado y un joven enviciado a este tipo de tecnología, ya que quería conocer el mundo real, ya no querría conocer el mundo real ni sus dinámicas actuales de ocio y por lo tanto el mercado debería dar un giro extremo para ofrecer dentro de una experiencia virtual un mercado digital propiamente dicho, la venta o disposición de experiencias propiamente dichas dentro de un entorno digital. Otros avances ponen en cuestión la digitalización. Nos suena atractivo dado que el hombre necesita relacionarse no solo con sensaciones y a través de la percepción, sino también del tacto. Por lo que el nuevo ocio o la nueva forma de consecución de pareja podría irse al extremo de desestimar las uniones complejas de pareja de diferentes sexos y avanzar a poder escoger una pareja robótica digital con la ayuda de la inteligencia artificial, con la capacidad de tener una conversación fluida, con los materiales propicios para sentir la cercanía y con una experiencia sexual satisfactoria a través de orificios dispuestos para el goce erótico. Entonces el mundo virtual reemplazará al mundo material y el mundo de las relaciones, aquellos que son uno de los motores convincentes para el mundo y el mercado del ocio en la actualidad. Hoy, cuando los juegos no son inmersivos y cuando se presenta un ocio fútil a través de videos cortos en una serie de plataformas, las alternativas que toman los padres en contra de la adicción es limitar las horas que los niños o adolescentes toman a la semana para tales experiencias, coartar el ocio como una forma de controlar la adicción. Etiquetar a alguien como adicto a Internet niega su capacidad para comprender y criticar la tecnología. Estas ridículas soluciones superficiales que utilizan los padres determinando al ocio digital como aberrante y como preferible el ocio que se requiere esparcimiento en el exterior con la realización de un ejercicio, no es una forma segura de establecer un límite. Todo tiende a esta cultura y si bien hay formas o hay muchas formas de esparcimiento u ocio que el hombre prefiere realizar como una experiencia vivida, la inmersión puede cambiar el juego, sobre todo por la crítica exposición que se lleva a cabo y las problemáticas que existen para el disfrute de los sitios con mayor auge, mayor propaganda o fama. El mundo digital, sin embargo, está muy lejos de su experiencia inmersiva de reemplazar las experiencias tangibles de viajes y espacios destinados para ellos.
pero la estructura está pensada para establecerse como una alternativa real en el juego del ocio. Concebirse como la otra cara apacible, futurista e incluso utópica que un hombre puede adquirir al alcance de su mano. Sin embargo, todos los avances dan cuenta de una incapacidad para consolidar la inmersión y los gráficos y estructuras actuales no representan en ningún momento un mundo como tal. Todo sigue siendo una parodia incluso ridícula del mundo material, porque hasta el momento no hay la más mínima posibilidad de asemejar un mundo virtual al mundo real, sobre todo en la interacción con las personas. Lo que presenta estas nuevas alternativas al día de hoy son concepciones etéreas de personas, como dibujos animados realizando una estúpida y absurda interacción, sin movimientos naturales en entornos ficticios y con poco detalle. Sin embargo, toda esta serie de alertas que venden los medios son una forma de propaganda, una vil manera de llamar la atención. Por tanto, a todo lo que tiene éxito para su vanagloria le llaman adicción, sea para su popularización o su estigmatización. Esta segunda también atrae a personas interesadas en la experiencia. El mundo digital se debate entre ser una adicción contemporánea, una necesidad, y en caso del ocio una dependencia de los medios digitales para divertirse, y en otro caso es simplemente que un mundo moderno nos ha llevado consigo a atraparnos demasiado tiempo en ellos con fines de control, ya que son medios especiales y necesarios tanto para el ocio como para el trabajo. Un mundo virtual en realidad puede manipular fielmente a una persona o brindarle un ocio completo a menor costo y libre de problemas que se han postulado, como los vicios propios de la cultura del ocio nocturno y sus peligros. El mercado del ocio es superior al mercado del trabajo, simplemente porque éste supera las expectativas. Las personas incluso piensan que por esa diversión fútil es por la que se esfuerza y trabaja. Por tanto, sigue siendo un esclavo. Todo lujo, todo deseo, todo espectáculo que asista o desee se considera ocio. Comprende todos los gastos que se captan a través de sitios electrónicos locales comerciales que se dedican exclusivamente a ello. La fuente del dinero es el trabajo o el mismo ocio. La reinversión en las supuestas ganancias o los préstamos bancarios a través de tarjetas de crédito. Los principales componentes del mercado del ocio en- el entre- es el entretenimiento para adultos, los parques de diversiones, el arte, las artesanías, los bares y discotecas, el ciclismo y las bicicletas, los bolos, las excursiones y los campings, los casinos y las apuestas, los libros, la cultura con fines de lucro, salir a cenar, la afición a la fotografía y los drones, la equitación, los eventos empresariales, los deportes, los festivales, la pesca, la jardinería, la caza, la lotería, la afición por los deportes o colección de carros o motos, los museos, los conciertos de música, los instrumentos y productos musicales, los parques, las mascotas, las suscripciones a video premium, los clubes privados, la radio, la navegación recreativa, los balnearios, los accesorios, el tuning de vehículos, los artículos para hacer deporte y el gimnasio, las apuestas deportivas, las piscinas, la televisión, los viajes en general y el turismo, los videojuegos, la observación de la vida silvestre en los zoológicos y acuarios, y muchas otras cosas a las cuales el hombre común se dedica en sus ratos libres como espectador en la mayoría de los casos o como cliente o comprador en los otros. Existe una superposición entre los gastos de estas categorías y los gastos propios de la supervivencia. Incluso el ocio puede estar por encima de los gastos necesarios para mantenerse con vida, incluso la mayoría de las deudas son conducidas por una vida desordenada de ludopatía u obsesión por el mismo pasatiempo o actividad que se supone un bienestar. El tiempo entre en- el tiempo entre el trabajo y el descanso siempre es el tiempo libre dedicado al ocio. Generalmente unas personas en sus fines de semana pueden dedicar en promedio 5 horas al ocio en cada uno de los días libres.
Las mejores actividades de ocio o las más lucrativas pueden ser las colecciones, aquellas en las que la gente gasta infinidad de dinero, pero de las cuales puede obtener beneficios, al haber siempre una valoración positiva de aquello que es preciado y que muchos consideran valioso. El ocio no siempre es malo. La mayoría de las personas dedican sus ratos libres a una ocupación que se considera buena para la salud, como una actividad física, en las cuales caminar ocupa el primer lugar entre las actividades físicas recreativas. Los lugares adornados y la atención a la jardinería es sustancialmente valiosa para muchas personas y dedican incluso su vida al cuidado de las flores. El ocio común y corriente consiste en la afición a las buenas comidas y bebidas, restaurantes temáticos, y el cine sigue siendo un plan interesante en el cual divertirse y pasar largas horas sobre la pantalla con una experiencia superior a la de la televisión en su casa. Sin duda el ocio que más llama la atención es viajar a lugares donde hay mar, destinos de placer turístico para disfrutar de la playa, como los lugares favoritos, como destinos de viaje en vacaciones. Como es sabido, la lectura ocupa un lugar especial incluso en la actualidad, y el libro de papel es un artículo usado tanto para la colección como para nutrirse de información incluso en un mundo totalmente digitalizado. El libro de papel no ha sido apabullado por la tecnología hasta el momento, y las librerías suelen ser un gran pasatiempo y los libros un gran regalo, a lo cual los humanos se han vuelto adeptos. Los más jóvenes confluyen con aquello en la adultez y por el momento todos compartimos un consumo masivo de redes sociales. Más de la mitad de la población participa en redes en línea y pierde su tiempo productivo inconcluso en esta actividad comúnmente. Ya casi todos tienen acceso a un dispositivo móvil y una conexión a Internet. Esta cercanía con el mundo digital no ha malogrado las otras economías, por el mismo motivo que las actividades en la red son complementarias con las actividades de ocio comunes. Generalmente las redes son una publicidad llamativa y un dispositivo de comunicación instantáneo a larga distancia para la ejecución de todo tipo de planes o reuniones. La concepción de un plan, un viaje o una compra puede ser influenciada por la propaganda, por los influencers o por los llamativos videos cortos que todos encuentran en las redes, que de una u otra manera proporcionan las experiencias llamativas en las que algunas estarían dispuestas a dedicar todos sus ahorros y esfuerzos para disfrutarlas, para ser parte de ellas. El crecimiento del gasto en experiencias ahora supera al del comercio minorista tradicional. Esto se debe a que las experiencias conducen a una satisfacción a más largo plazo que la compra de mercancía. Las experiencias proporcionan capital de memoria. Algunos reconocen en eso algo memorable, ya que incluso se puede recordar eventos agradables en la actualidad de eventos que sucedieron en la vida hace 10 o 20 años atrás. No podemos aburrirnos de los recuerdos felices, así como lo hacemos comúnmente con un objeto material. La vida social ha pasado de comprar cosas a experimentarlas. Una parte cada vez mayor del crecimiento del empleo y el Producto Interno Bruto proviene del negocio de unir a las personas. En la parte superior de la lista de experiencias para que la gente está ahorrando se encuentra el viajar. Esto consume cantidades exorbitantes de dinero, ya que generalmente los sitios más apetecidos son generalmente los más costosos, y hay una divinización de algunos lugares, sea por su cultura, por su historia o su simple belleza. Ser sitios para admirar de una forma agradable. En esto pasamos todo el tiempo, malgastándolo. Por tanto, siempre habrá una forma en el que el quehacer diario se vuelve imposible de paralizar, porque es el que impulsa con lo ganado las experiencias que hacen agradable la vida. Entre el conocer, ver con sus propios ojos, se pasa el hombre en el deseo simple de experimentar y por ello es impulsado a trabajar, a no descansar, a ser un esclavo. Incluso la mayoría de estos eventos requiere establecer un vínculo con alguien o realizar la experiencia no en soledad, sino con un acompañante, su familia generalmente, lo que hace el costo de la experiencia mucho más costosa y parasitaria. El deseo es la causa, por tanto, del sufrimiento humano.
Para ello debe trabajar para alimentar su ego y sus propias experiencias. Por tanto, el hombre no trabaja para vivir, sino para el ocio.